Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación, este espacio en donde por la gracia y la misericordia del Señor, Él nos permite poder dialogar desde una perspectiva bíblica y teológica los diferentes fenómenos y desafíos que hoy en día la iglesia contemporánea aborda. Junto a mi compañero Eddie Osorio estamos listos para un programa más. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Dios les bendiga a todos. Mira, un gusto. Apagado, lo miro. Tome café. Por eso tengo aquí un tonel de café. Una cubeta. Una cubeta. Estamos contentos de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para un diálogo más, listos para nuestro episodio 187 de Diálogo de Fe y Salvación. Y pues qué mejor que iniciando una nueva serie. Así que esperamos de que esta serie también sea de bendición para quienes nos escuchan, quienes nos ven, quienes nos siguen por las distintas plataformas. Así que bienvenidos, queremos darle la bienvenida a todos, a quienes están conectados a través de la radio, a quienes estén con nosotros también a través de Amigos TV, que es el canal principal de difusión de Diálogo de Fe y Salvación, y por supuesto a través de Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos, sí, y también las distintas redes sociales y plataformas de podcast como Spotify o YouTube. Así que bienvenidos todos. Nombre de Dios, pastor. Así que hoy arrancamos serie, bueno, una miniserie, pastor. Bueno, no digamos así, porque en el camino probablemente las cosas se van ampliando, pero consideramos un tema importante y yo creo que ya ratitos veníamos con la gana de poder hablar un poquito acerca de este tema. Así es. Y tiene que ver con un tema que tiene que ver con la polarización. Así es. Y redes sociales, porque vamos a hablar que el medio, tal vez, pastor, más contundente probablemente para promocionar o para propagar la polarización, pastor, son las redes sociales. Así es. Entonces, por eso tal vez la conectividad del tema, ¿no? La polarización y redes sociales. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de qué es eso, pastor, qué es eso de polarización. Así es. ¿Por qué es tan importante para la iglesia hoy en día? Yo creo, pastor, que es uno de los grandes desafíos que enfrenta la iglesia hoy en día en el mundo moderno. Correcto. Un mundo, pastor, en donde estamos a un clic de información, un mundo en donde hoy en día, por ejemplo, con los desarrollos de las inteligencias artificiales, vemos un alto porcentaje, por ejemplo, de los alumnos en las escuelas yendo a las inteligencias artificiales para realizar un sinfín de cosas. Un mundo, entre comillas, pastor, que está la información en la mano. A un clic de distancia. A un clic de distancia, literal. Pero eso también es peligroso. Exacto. Desde una perspectiva del reino, entendiendo que la iglesia, miren interesante, la iglesia está llamada, pastor, o está definida también, el apóstol Pablo la define, como la columna y baluarte de la verdad. Así es. Estamos llamados en este mundo a poder consensuar, a poder dar una explicación desde la perspectiva del creador, pastor, hacia los diferentes temas, diferentes problemáticas, diferentes situaciones. Pero el proceso no es fácil, porque la polarización implica, pastor, un bombardeo de ideas. Así es. Que puede tender a confundir. Sí, precisamente ahorita que usted daba esa pequeña introducción, yo pensaba precisamente en eso, de que algunos expertos que se dedican al mundo de las comunicaciones y pues de las comunicaciones tecnológicas, ¿verdad? Ustedes aquí es que implican una conexión tecnológica, ¿verdad? Ya no cartas, ya no telegramas, sino dispositivos móviles, ¿verdad? Que nos hacen estar literalmente, como decíamos, a un clic de distancia de cualquier tipo de información. Cualquier tipo de información, sea buena
o mal, sea para edificación o sea para destrucción. Pero literalmente usted está a una búsqueda de Google de cualquier cosa, hermano. Sí. Y precisamente pensaba en que algunos, un término que se ha usado, que han usado algunos, es vivimos en la época de la información o en la época de la conectividad, ¿verdad? Algunos otros pues se van al otro extremo, ¿verdad? Usted dice que vivimos en la época de la desinformación. Sí. Sí. De la manipulación también a través de las redes sociales, ¿verdad usted? Porque pues las redes sociales están a la orden del día, las noticias en las redes están a la orden del día, pero hay una palabra que a mí me parece especialmente importante en ese debate, que es la sobreinformación, ¿sí? Tal vez no es que, bueno, sí, definitivamente vivimos en una época, pienso yo, que es bien fácil desinformar. Claro. Y es súper fácil también informar. Sí. ¿Sí? Y ambas cosas son una decisión. Sí, o sea, por ejemplo, plantémonos ahorita o supongamos que yo o que usted o yo, cualquier persona, somos un periodista. ¿Ya? Que hoy en día escasean. Exacto, pero digamos lo que usted es un periodista, una persona se dedica al periodismo, pues déjeme decirle que esa persona selecciona las noticias que le van a llegar a usted. ¿Ya? Entonces, los medios no informan todo. ¿Ya? Los medios hacen una selección de noticias que al final es la noticia que usted termina viendo. Exacto. Hay cientos, hay decenas de noticias y quizás hasta miles de noticias que usted no ve por los medios. ¿Ya? Exacto. ¿Por qué? Porque tanto el periodismo o los medios de noticias o de información hacen una, digamos así, rigurosa selección, ¿verdad usted? De lo que van a informar y de lo que no van a informar, ¿verdad? ¿Qué van a informar? Pues muchas veces está acorde a sus principios ideológicos, ¿verdad usted? A su agenda ideológica, a quienes están detrás con el financiamiento de esos medios, pues porque los medios no son gratis, ¿verdad? Entonces se necesita que alguien los sostenga. Entonces, detrás de los medios hay alguien que pone la plata, que pone el dinero y pues se deduce por términos, por asuntos lógicos, ¿verdad usted? Que quien tiene una gran influencia para determinar qué contenidos salen, qué contenidos no salen, pues son estas personas, ¿no? Son estas personas que financian, ¿no? Que ponen la plata para que los medios pues se mantengan con vida en un entorno tecnológico, ¿verdad usted? La verdad es triste, pastor, usted lo planteó desde una perspectiva política, social. Vamos a tratar de observar desde diversas perspectivas la polarización, porque lo podemos observar desde la perspectiva de la política, la perspectiva de lo social, pastor, la perspectiva de lo comunitario, la perspectiva de la verdad bíblica también, porque existe polarización también ahí, la perspectiva del pueblo de Dios, pastor, por ejemplo, lo que la iglesia es, lo que la iglesia no es. O sea, hay tantos matices, ¿verdad? Usted en donde podíamos entrar con relación a esto, pero es en términos generales, por donde la observemos, pastor, la polarización viene a distorsionar. Yo creo que sería un error satanizar los medios de información, o me refiero a los medios de acceso a información, porque... O sea, como los, digamos así, los equipos, ¿verdad? Exacto, los equipos, por ejemplo, pensemos en las redes, o sea, si satanizamos directamente las redes sociales, la herramienta. ¿Por qué? Porque también encontramos, ¿verdad usted? Buena información, o sea, estamos a un clic también de poder ser edificados, pastor. Sí, era lo que hablamos en determinado momento, recuerdo que observamos, creo que encontramos una plataforma, si no recuerdo, una página de cierto seminario teológico, pastor, en donde estaba a disposición todo lo que quería aprender. Exacto. O sea, de una manera gratuita. Sí, y esa era precisamente una de las cosas de las que hacíamos referencia hace un momento, que tanto lo uno como lo otro es una decisión. Ya, o sea, y eso, yo creo que eso vale la pena reflexionar mucho sobre eso, ¿verdad? Usted, sobre qué sale y qué no sale. Sí, recuerdo en su momento, quiero hacer una referencia aprovechando, me recuerdo una entrevista que tuvo ahorita para la muerte del Papa Francisco, ¿verdad usted? Y me recuerdo que hizo él una observación acerca de los medios, que los medios pueden calumniar, por ejemplo,
los medios hay medios, decía él, y me gustó esa reflexión, más allá de todo lo demás, ¿verdad? Me gustó esa reflexión que hizo él, porque él dijo, los medios pueden desinformar, hay medios que son amantes de lo sucio, dijo, ¿verdad? O sea, que son medios amarillistas, ¿verdad? Usted, que siempre buscan como aquello más... Sangre. Exacto, sangre, ¿verdad? Usted, lo más sucio no para llamar la atención. De encuentro a quien sea. Exacto, entonces... no sé, ¿verdad? Usted qué tanta ética hay detrás de los medios que nos informan, ¿verdad? Usted, porque la verdad sí se ve eso en los medios. Muchas veces se ve calumnia infundada, ¿verdad? Usted, muchas veces se ve, incluso en las redes sociales también. Vaya que hay censura contra eso, ¿no? Contra lo sucio o lo que se puede llamar tal vez un poco, no sé, amarillista en redes sociales, pues hay censura, ¿verdad? Pero lo cierto es que una cosa como la otra son decisiones que se toman. O sea, no son cosas accidentales. No, detrás de eso hay planificación. Claro. Detrás de eso hay programación. Detrás de eso hay un guión que se hace. ¿Ya? Entonces sí es una decisión. Es una decisión. No es algo accidental. Es algo que se planea. No. Sí, algo que se planea y que se saca al aire con una intención específica. ¿Ya? Entonces por eso nosotros tenemos que, pues de alguna manera, como no sé saber responder. Sí, y activar los filtros, pastor. Sí, es como tener los filtros necesarios para que lo que usted está viendo, no le decimos que se salga de las redes. No, filtre el contenido de las redes. Claro. Úselas disciplinadamente y filtre el contenido de las redes. O sea, ¿qué está viendo? ¿Por qué lo está viendo? ¿Cómo lo está viendo? ¿Qué intenciones hay detrás de la gente que está informando eso? ¿Quieren generar algo en usted, por ejemplo? ¿Quieren likes? ¿Quieren reacciones? ¿Quieren comentarios? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Exacto. Entonces, hay tantas cosas para hablar sobre eso, sí, ¿verdad? Ahora, el punto está que esto está pegando y pegando fuerte, Eddie, porque, por ejemplo, cada vez uno encuentra comentarios como este. Fíjese usted que yo vi un video en TikTok que dijeron esto. Sí. Yo creo que así es. Bueno, ¿crees que así es porque escuchaste o viste ese video en TikTok o porque llevaste un análisis objetivo de la situación, de las cosas en cuanto al tema X que haya sido tratado? O sea, muchas veces, mire, pastor, yo creo que este tipo de fenómenos está provocando, pastor, una falta del uso del cerebro del ser humano. Sí. ¿En qué sentido? En el razonamiento. Sí. Fíjese que hay varios temas ahí, ¿verdad? Usted en lo que usted mencionaba, pero en cuanto a eso, pues vivimos como en algo como algunos dicen en la época de la inmediatez, ¿verdad? O sea, la gente quiere cosas rápidas. Ya los videos en TikTok, en los Reels en Instagram tienen algo que se llama gancho, ¿verdad? O hook, le dicen algunos en inglés, que es como los primeros 5 segundos, si usted no dijo algo picante, algo controversial, algo que, no sé, que llame la atención del usuario de las redes, perdió. Scroll. Ya, esa es la dictadura del scroll, dijo alguien por ahí, ¿verdad? O sea, lo pasan, ¿ya? Entonces, para usted lograr que alguien se detenga en el contenido, en un video, usted tiene que aprovechar los primeros 5 segundos para, no sé, para hacer clickbait, dicen algunos, ¿no? O sea, como decir un título engañoso, por ejemplo, o algo, y de ahí proceder a hacer una explicación, ¿verdad? Usted. Y producto de eso también ha venido en parte, pienso, como a minar también usted el tema de la teología dentro de la iglesia. Porque, por ejemplo, sin el afán de ofender a nadie de los creadores de contenido bíblico, ¿verdad usted? Pero, por ejemplo, usted busca, a veces se encuentra hay contenido cristiano o hay páginas que se dedican a hacer, por ejemplo, teología en 30 segundos, ¿verdad? O sea, la Trinidad en 1 minuto. ¿Me entiende? Es como, o sea, y como estamos acostumbrados a ese tipo de a esa cosa, esa energía, a la efervescencia de los contenidos en redes sociales, ¿verdad usted? Pues muchas veces nosotros también caemos en eso, ¿verdad? Sin embargo, pienso yo que el evangelio como tal no es algo
que se pueda, que tenga que ser explicado en 30 segundos o en un minuto. No digo que no hagamos este tipo de contenido, pero sí hay que evaluar bien, ¿sí? Qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, con qué intenciones se hace, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando hablamos del fenómeno entonces de la polarización, Eddie, no es un fenómeno nuevo. Así es. Sí, a lo largo de la historia las sociedades han atravesado crisis de división profunda, que es lo que provoca esto que estamos hablando. Una división profunda, ¿sí? Muchas veces derivadas de luchas por justicia, derechos fundamentales, ideologías, posturas políticas, posturas teológicas y tantas otras discrepancias de opiniones que existen, pastor, que por lo regular siempre han estado, solo que tal vez no de la magnitud, ¿verdad?, que hoy en día está. Sí. Entonces yo creo que este fenómeno lleva a esa división, ¿sí? División del pueblo, división del pensamiento del pueblo, de la comunión del pueblo, Eddie. Así es. Que en términos generales podemos decir que es algo negativo. Así es. Negativo, claro. Alguien puede decir, no, pero las diversas opiniones pueden enriquecer el diálogo de las personas. Bueno, pero es que ahora no es así. Sí. Hoy está el proceso para destruir a otro. Sí. Y esa era precisamente, tal vez no tenemos que, tal vez el término polarización se ve muy, tal vez un poco como agresivo, ¿no? Sin embargo, podríamos decir que nosotros como cristianos tenemos posturas que de alguna forma polarizan, ¿verdad? ¿Ya? En el sentido, ¿verdad usted? De que son posturas radicales, de que son posturas extremas, ¿ya? Pero siempre abiertas al diálogo. Claro. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cuando nosotros predicamos el evangelio, obviamente el evangelio tiene mensaje transcultural, pero la intención es sanar, ¿ya? La intención es dialogar, la intención es redimir la cultura. Exacto. No es cancelar al que no se ha arrepentido, por ejemplo. Ya, no es mandar al infierno directo a aquel que no recibe a Cristo en su corazón. Por ejemplo. Ya, o sea, no estamos hablando de eso. O sea, lo que le quiero decir yo es que como cristianos solemos tener a veces posturas radicalmente opuestas, ¿verdad usted? Exacto. Porque la polarización pues va un poco por ahí. No estaba leyendo una definición así cortita, dice cuando las opiniones se vuelven extremas y opuestas. Ya, pero yo le agregaría tal vez que la polarización es como más cuando se busca destruir, descalificar, cancelar, deshumanizar a otra persona, ¿verdad? Usted solo porque piensa diferente a mí, ¿verdad? Y irónicamente, fíjese, pastor, eso también existe ahorita dentro de la misma iglesia. Claro. O sea, aún dentro de la misma cultura evangélica, digamos, hay gente que busca, pues, descalificar, cancelar a otras personas o a otros usuarios, ¿verdad usted? Hay un fenómeno que yo me he dado cuenta en redes sociales, pastor, por ejemplo, que es el tema de las fotos, por ejemplo. Sí, pues. Por ejemplo, a usted por X o Y razón le toman una foto cerca de alguien, saludando a alguien, y tal vez esa persona pues no tiene la mejor reputación posible. O sea, en un minuto, en segundos a usted, alguien malintencionado puede destruirlo y escribir y decir cosas, ¿verdad, pastor? O sea, de una manera terrible. Por ejemplo, yo no es que obviamente tampoco voy a defender a ningún funcionario público, pero por ejemplo, hoy en día, si alguien por X o Y razón termina estando en el servicio público, automáticamente es ladrón. Cabal. O sea, y usted no puede llamar ladrón a alguien sin primero tener, por ejemplo, la orden ya final de un juez, ¿verdad? Usted cuando ha dicho que se comprobó que si robó o no robó. Sí. O sea, vivimos en un mundo, pastor, que etiqueta de una manera tremenda a través de este problema. Y yo pienso que principalmente en este tema que estamos abordando, polarización y redes sociales, una de las cosas más peligrosas para nosotros como creyentes es definir a una persona por lo que publica en redes sociales. Es que ese es el punto, miren. Y yo creo que ahí tenemos que llegar a discutir esto. Exacto. También hay otro problema, ¿verdad? Ustedes, que pues también nosotros tenemos que tener cierta mesura como cristianos para lo que se va a publicar, pues.
Sí, Claro. pero sí, yo sí estoy totalmente de acuerdo en que no podemos juzgar a una persona sin antes haberla conocido personalmente. Exacto. Ya, porque puede ser que por un tuit de 100 y pico caracteres lo fulminen a usted. Puede ser que una foto en Instagram, puede ser que un video, puede ser que una historia o algo, pero no estamos para eso, ¿sí? Si usted en algún momento ve eso, promovamos otro tipo de uso de las redes sociales. O sea, que las redes sociales, bueno, estoy viendo, ¿verdad? Vi una foto tal vez comprometedora o algo, no sé, ¿verdad? Usted X, alguien que usted iba pasando por un lugar, le tomaron una foto, por ejemplo, o como usted dice, tal vez usted saludando a un amigo, una persona, y esa persona puede tener vínculos con a saber qué, y por eso, Usted también. exacto, cacha usted, ¿verdad? No, o sea, yo pienso que no podemos juzgar y más nosotros. Yo diría que el principio aplica para cualquier persona. Exacto. Pero más aún nosotros que estamos, que somos cristianos, que creemos en Jesús. Ya, el modelo de Jesús no es ese. Ya, Amén. el modelo de Jesús es un modelo distinto, es un modelo que busca promover el encuentro sano entre unos y otros, ¿verdad? Usted. El modelo de Jesús plantea, pastor, abordar la situación de forma directa. Exacto. No sé, pensemos en un ejemplo bíblico cuando el Señor nos recomienda cómo actuar en el caso de alguien que fue visto en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Sí. Si tú viste a tu hermano, si fue sorprendido, ve quién, tú. Así es. Y ve tú y habla con él. Exacto. Si él no atiende, luego ve con otro. Así es. Y si ya con otro no te sorprende, ve y llévalo a la iglesia. Ahora. ¿Y si no escucha a la iglesia? Tenerlo por gentil y publicano. Así ahora. Me sorprende la facilidad con que nos brincamos ese pasaje. Y que es en el sentido práctico, está súper claro, pastor. Está súper. O sea, hay otros textos que, pues, bueno, a veces tienen contenido oscuro, que cuesta entenderlos, interpretarlos. Ese texto no. Ya, el texto es claro. Jesús ahí organiza, nos da el proceso, ¿verdad? Usted, cuando nosotros vemos a un hermano pecar, ¿verdad? Caer en pecado o alguna situación compleja, ¿verdad? Que vayamos y que lo busquemos a él primero. El proceso está bien ordenado, ¿ya? Pero muchas veces nos lo saltamos con tanta facilidad que ni siquiera nos recordamos de ese proceso establecido por Jesús mismo en el Nuevo Testamento. Sí. Exacto. Yo creo que eso es interesante, Eddie, y necesitamos como iglesia tener claro esto. Usted debe entender que no todo lo que ve, que no todo lo que observa, que no todo lo que dicen es verdad. Así es. Y nuestro máximo objetivo debe ser la búsqueda de la verdad en todo, pastor. Sí, y esto, como decíamos anteriormente, Eddie, lo podemos encontrar, este tema lo podemos encontrar, las tensiones las podemos encontrar en la perspectiva religiosa, la perspectiva teológica, si lo queremos decir así. Esta polarización también la encontramos desde la perspectiva social, desde la perspectiva política, desde la perspectiva informativa. Así es. Lo que usted decía, o sea, es complicado. El suceso político, por ejemplo, aquí en Guatemala, Guatemala hoy en día, pastor, si hacemos un análisis en Guatemala, vivimos uno de los peores momentos en cuanto a polarización. Sí. O sea, es increíble ver cómo las redes sociales hoy en día, yo le voy a dar mi opinión personal, eso es personal. Yo no observo un periodismo objetivo en Guatemala. Sí, pues cuesta. Se observan activistas. Sí, pues. O sea, es complicado ver a alguien que haga un análisis de contrapesos, un análisis de las situaciones. Y es triste porque nuestro pueblo, pastor, yo creo que y lo vamos a ver más adelante, esa parte, yo creo que nos quieren llevar a un punto, el sistema nos quiere llevar a un punto, y yo creo que es lo que sucede cuando estamos sobreinformados, nos asqueamos. Sí. Y ya no queremos saber nada de diversos temas. ¿Por qué? Porque nos sentimos confundidos, porque nuestro cerebro está cansado y no quiere tener el más mínimo esfuerzo de analizar la realidad de las cosas. La polarización lleva a eso, lleva al cansancio de la gente a determinado momento ser escéptico a todo. Y eso
eso, de una perspectiva ya bíblica, es peligroso. Precisamente el tema de la sobreinformación tiene que ver con eso, porque lo que hace la sobreinformación es darle información, os valga la redundancia, ¿verdad? Sobreinformación. Darle información y datos a su cerebro, a sus ojos, en cantidades que su cerebro no puede procesar, ¿ya? Y eso está científicamente comprobado. Ya usted, olvido el dato ahorita de cuánto tiempo pasamos en el teléfono, un promedio que hay general, ¿verdad? Ustedes, pero se estima que cada persona mira 120 veces su teléfono al día. 120 veces. Y el promedio anda de 6 horas diarias. La mayoría de esas veces, pues no es para ver la hora, ¿verdad? ¿Me entiende? Parece que hay un mensajito. O sea, hay un mensaje, hay chats, hay una, no sé, Facebook notifica, ¿verdad? Tu amigo Carlitos Vidal hizo una publicación nueva. Y dice, ¿qué publicaría el pastor, verdad? ¿Me entiende? Y ahí va uno a verla, ¿verdad? Entonces, y esa sobreinformación, nuestro cerebro no está listo, no tiene la capacidad para procesar tantos teras, tantos gigas de fotos, de textos, videos, tantas cosas, ¿verdad? Entonces lo que termina pasando es que nos cansamos, ¿verdad? Nos cansamos, al final vemos también, y eso es un tema muy actual, podríamos decir, en redes sociales, y es que las redes sociales terminan enviándonos información acorde a nuestros gustos. ¿Ya? Las redes sociales lo que buscan muchas veces es afirmar lo que usted ya sabe, por decirlo así. ¿Ya? Casi es muy difícil encontrar posturas contrarias, ¿ya? O ideas contrarias a lo que usted cree, porque las redes sociales empiezan a enviarle información afín a usted, ¿verdad? Ya, por ejemplo, usted buscamos, digamos, una búsqueda así bien cristiana, ¿verdad? Usted hizo ahí Coalición por el Evangelio. Exacto. Quiero comprar una Biblia Biblia, esto y esto, ¿verdad? Y la próxima vez que usted entre a Facebook o a cualquier red social, lo que va a hacer es que le van a aparecer cientos de anuncios de Biblias, ya para posiblemente que usted las compre, ¿verdad? Ya, entonces, esa es una de las cosas que tienen las redes sociales, que constantemente empiezan a enviarnos información acorde a nuestras búsquedas, acorde a lo que nosotros estamos buscando en Internet. Entonces, muchas veces nos olvidamos de las posturas contrarias y no comparamos, ¿ya? Porque déjeme decirle que muchas veces creo que nosotros nos hemos dado cuenta que estamos equivocados al comparar información. Claro. Ya, porque usted solo ve un lado del asunto, ¿verdad? Y si se queda solo con ese lado, porque las redes solo ese lado le dan, y usted no tiene una búsqueda sobre el otro lado del asunto, ¿verdad? Entonces, al final, se termina quedando con una sola postura. Y el problema, ¿sabe? Es que vivimos en una sociedad que es como un ecosistema en donde florecen todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tampoco la gente tiene tiempo ahorita. La gente no tiene tiempo de sentarse a leer el periódico. Ya antes quizás usted se leía hasta los clasificados de prensa libre, ya se leía toda la sección de negocios, aunque usted no tuviera negocios, ya. Pero ahora, hoy no hay tiempo de leer, bueno, casi ni hay periódicos en papel ya. No, pocos. Ya prensa libre solo por suscripción ahora, si no estoy mal. Ya no hay venta libre así. Exacto, ya no hay venta libre en la calle. Ya no hay tanto tiempo usted no tiene tiempo para ver las noticias muchas veces. Entonces, un resumen, ¿verdad? Es como... Sí. Ajá, es como, ¿cuánto tiempo tiene usted de no ver un partido completo? Por ejemplo, un partido de fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace uno para más fácil? Buscar el resumen que hace el canal en YouTube, ¿verdad? Unos 3 minutos o 10 minutos. Yo encuentro unos de 11 y digo, no, quiero el de 3. Y ya usted se vio el partido completo, ¿ya? Sí. Y es precisamente por eso, porque vivimos en una cultura que persigue a una velocidad incalculable lo material. Ya el materialismo es una cultura que está de moda ahora. Entonces eso también ayuda a que yo no tenga tiempo de informarme bien, ya, sino que voy y pongo el resumen y ya me informé, ¿verdad? Usted. Entonces pienso que
quedarnos con una sola versión de los hechos es un error. Sí. Ya, por ejemplo, solo quiero mencionarlo, no lo vamos a discutir acá, pero el tema Israel-Gaza, por ejemplo. Ya, Israel-Gaza es un hervidero en redes sociales, hermano. Sí. Un hervidero, es una colmena las redes sociales, X, Facebook, hablando sobre ese tema, ¿ya? Pero si solo nos quedamos con una, y más nosotros creyentes, ¿verdad usted? Pero si solo nos quedamos con una versión del problema, o sea, el que me está informando, ¿cuál es su trasfondo? Yo quiero saber cuál es su trasfondo, cuál es lo que está detrás de él, ¿ya? Porque él hizo una selección cuidadosa de noticias para dármelas, ¿me entiende? Y de ahí es donde nace todo eso, pensando en lo que usted decía también, que algunos de los ejemplos o temas que pueden generar tensión en las redes sociales, temas políticos, temas teológicos, temas doctrinales, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con lo que está pasando en la Iglesia Católica. El cónclave arrancó hoy. Exacto, el cónclave arrancó hoy. Y si usted se da cuenta, es como una avalancha. O sea, tras un tema a otro. ¿Ya? Y se acaba el cónclave y estoy seguro que 10 temas van a aparecer ahí. Ya que Rusia, Ucrania, que Gaza, Israel, Trump, que la migración, que Donald Trump, si usted se pone a pensar, los temas son tantos. Bueno, tal vez quizás antes, por eso tal vez nuestros abuelos o nuestros papás que no les llegaba todo eso. Ajá, no les llegaba toda esa avalancha de información, ¿verdad? Usted, por eso vivían más tranquilos, vivían más, pastor. Corazón, ojos que no ven, ¿verdad? Corazón que no siente. No, y mire, hasta cierto punto, pastor, yo creo que tenemos que ocuparnos de la realidad de nuestra vida. Exacto. Es que no hay que perder de vista eso también. No todo es redes sociales, familia. Sí, y pasamos. O sea, vamos. Porque muchas veces podemos caer en estar en estos debates, ¿verdad? Usted? Y olvidarnos de la realidad de aquí, sí, de nosotros mismos, de nuestra familia, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, mire, es interesante este dato, tal vez un poco fuera, pero voy a tratar de regresar rapidito, si no me regresa usted. Por ejemplo, siempre hemos destacado cómo las generaciones anteriores, pastor, por ejemplo, la generación de hierro, allá por los 60, 70, pastor, cómo criaron una generación educada. Exacto. Sin educación ellos. Exacto. Y analizamos un día en la iglesia, ¿por qué? Bueno, antes energía eléctrica no había mucha. Y a las 6 con un candil estamos usted ahí, una veladora. A las 5 de la tarde, pastor, todos estaban en la casa. Exacto. Sentados con frijolitos, con salita y tortillita. Exacto. Platicando de la vida. Así es. ¡Ey! ¿Ahora? Sí. ¿Hay tiempo para sentarnos? ¿Platicar de la vida? ¿Quiere un dato? Dele. Un dato que llevo para la reunión de hombres hoy. Uy, dele. Se estima que la familia pasa reunida de 1440 minutos que tienen el día. El día tiene 1440 minutos. ¿Ya? ¿Cuántos minutos cree que pasa de la familia compartiendo de esos 1440? Señor bendito. 30. 45. Uy. Y la mayoría de este tiempo lo pasan frente a la tele o comiendo. Sí. O sea, no es así como un tiempo intencional, genuino. Puede ser que la realidad de su familia sea distinta, sí, de usted que nos está escuchando. No es generalizar. O viendo, ¿verdad? Sí, no vamos a generalizar, pero estadísticas a nivel general han recogido estos datos, que el tiempo que mamá, papá e hijos pasan juntos en la familia diariamente son 45 minutos. Oiga, de 1440 minutos. Tremendo, pastor. ¿Ya? Es complicado. Exacto. Entonces todo eso viene como como que pongamos los pies sobre la tierra, ¿verdad usted? Ajá. Para ver la realidad que estamos viviendo, sí, ¿verdad? Día a día. Exacto, porque la realidad que estamos viviendo, y es cierto que están pasando un montón de cosas del otro lado del mundo, esto, lo otro, y un montón de cosas, ¿verdad? Ustedes, hay tensiones políticas, religiosas, ideología de género por aquí, ya temas doctrinales, por ejemplo, un tema bastante polarizante, la pandemia, por ejemplo, ¿verdad usted? Yo creo que la pandemia aceleró el tema tecnológico brutal, pero de una manera, nuestro análisis retrocedió, o sea, nuestra capacidad de análisis retrocedió, pero la capacidad de las redes para llevar información, o sea, se triplicó, no sé cuántas veces se duplicó, ¿verdad usted? Sí. Ya, entonces todo eso viene
Es hora de que hagamos como un stop, ¿verdad? Como que paremos y, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Platiquemos con la gente. Exacto, o sea, es como lo que pasó ahorita en España, ¿verdad? Usted con el apagón, ¿verdad? Sí. Hubo un momento que en 8 horas se quedó apagada toda España, parte de Portugal, Alemania, Francia. Y yo vi varios videos en donde dice... El sentido de la vida terminó para esa gente. No, pero fíjese que me causó curiosidad un video que sacó Marcos Vidal. Ajá. Marcos Vidal es pastor en Asamblea de Dios, si no estoy mal, Salem, en Madrid. ¿Ya? Y me llamaba la atención porque dice él, el apagón, sacó un video, fue regresando la luz, digo. Ajá. Y me llamaba la atención, ¿verdad usted? Porque Marcos Vidal dice, hubo un momento en que la gente puso sus teléfonos y salió a la calle y se escuchaba el murmullo y se escuchaba que platicaba la gente. Sí. ¿Ya? Y él decía, a veces necesitamos ese apagón. A veces necesitamos que se vaya la luz y que se queden sin carga los teléfonos. Amén. ¿Ya? Porque luego, dice él, después de las 8 horas regresó y volvimos al aislamiento. Sí. Volvimos al aislamiento, cada quien con su tuiteando, ¿verdad? O grabando un video o publicando en Facebook que ya regresó la luz, ¿verdad? Usted, o sea, es una, no sé, literalmente es una casi manía. Exacto, que es como algo, no sé, como una pandemia, ¿verdad? Usted, una enfermedad. Es peligroso. El tema de los dispositivos móviles. Y esto es tan peligroso porque ya son parte de nuestra vida. Sí. Ya muchas veces no podemos movernos sin esta cosa. Ya no podemos comunicarnos, ¿verdad? Usted, ahí está toda la información, ahí hay calendario, hay agenda, hay un montón de cosas. Ahí ¿verdad? Está todo. Usted? El trabajo, hasta el trabajo, pastor. El trabajo, los amigos, la familia. Sí, entonces, es complicado. Yo creo que necesitamos... se necesita mucha sabiduría. Sí, mucha sabiduría, y una de las cosas que vamos a ver también más adelantito tiene que ver con el discernimiento. Correcto. La iglesia necesita desarrollar ese discernimiento. Necesitamos tener esa pausa, necesitamos ver, necesitamos analizar tranquilos, siempre hacer preguntas. Y creo Correcto. Que es clave al ver este tema de la polarización, siempre hacer preguntas. Lo que hablamos al principio, ¿por qué está publicando? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál será la intención por la que lo dice? O sea, todas las preguntas hay que hacerlo. ¿Quién es la persona que lo dice? O sea, toda esa parte, Eddie. Exacto. O sea, no todo lo que usted encuentra en redes sociales, no todo es verdad. Así es. Y desde una perspectiva natural, nosotros como iglesia, Eddie, así como somos la columna y baluarte de la verdad del evangelio, que ahora vamos a ver también la verdad, pastor, de todas las cosas que implican nuestra vida aquí en la tierra. Porque no hay que perder de vista tampoco el orden creacional. O sea, Dios da un orden natural, creacional, para desenvolvernos aquí en la tierra. Y nosotros como iglesia estamos llamados a eso, pastor. Correcto. A poder poner el granito de juicio. O sea, me refiero de verdad en cualquier situación. Entonces yo creo que eso necesitamos recuperarlo. Como deberíamos marcar el paso. Sí. ¿Ya? Redimir la cultura. Ya, eso es lo que el Señor nos mandó, ¿verdad? Amén. Ya, cuando el Señor da el mandato cultural a Adán y Eva, vayan, no vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Ese fue después en la Gran Comisión. Pero cuando Él les dice, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, les está dando el mandato de tengan hijos, creen ciudades, esparzan mi nombre, transmitan el conocimiento de mi nombre y mi gloria de generación en generación. Ya, ese es un mandato intrínseco al ser humano. O sea, es algo creacional, ¿verdad usted? ¿Ya? Entonces muchas veces quedamos debiendo a eso, ¿verdad? Porque no, lo que dice Paul David Tripp, ¿no? Nos encanta muchas veces hacer memoria de las cosas pasadas y pensar en el futuro, pero en el hoy no, ¿ya? Entonces pensemos en el ya, pero todavía no, ¿ya? O sea, el Señor ya va a venir, pero todavía no, ¿ya? O sea, todavía no ha venido, hermano. Amén. Entonces, mientras eso, Dios nos dio un propósito. Claro. Nos dio una vida aquí de un cuerpo de carne y hueso, herramientas útiles para trabajar en su reino, para hacer vida cristiana, para vivir en familia. Ya, y tenemos que de alguna forma conectar con esa realidad. Entonces, lo estábamos, hermano Carlitos, hablando un poco sobre los temas, ¿no? Que generan debate.
decíamos política, ideología de género, temas doctrinales, pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Cristianismo, sí, el tema religioso. El Congreso de la República de Guatemala. Exacto, políticas, todo eso, ¿verdad? Usted tantas cosas, sí, ¿verdad? Pero lo que ahí quiero hacer memoria también de un punto bien importante que mencionábamos, que los algoritmos refuerzan las burbujas de opinión. Era lo que decíamos. Ya, que lo que hace el Internet es enviarle a usted información acorde a su propia burbuja. Y por eso muchas veces nosotros solo nos quedamos con una versión de los hechos, claro, ya, con una versión de las cosas que vemos. Ya, y muchas veces no tenemos, como ni tiempo tenemos, ¿verdad?, de analizar el lado opuesto, las ideas opuestas a este tema, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cuáles son los efectos o los resultados, podríamos decir, ¿verdad usted, de este tema? Pues ruptura de amistades. Muchas veces. Sí. Muchas veces perder. ¿Sabe por qué, hermano Carlitos? Porque yo estoy seguro que usted tiene amigos que políticamente piensan distinto a usted. Claro. ¿Sí o no? Usted no sabe cuántos. Entonces, yo tengo amigos que religiosamente, teológicamente, doctrinalmente, pensamos distinto. ¿Ya? Y aunque tenemos algunas ideas que están en los extremos opuestos, también tenemos otras que están conectadas. Exacto. ¿Ya? Entonces, y eso sí va a ser. Exacto. Lo que nosotros deberíamos de promover es una cultura de convivencia, una cultura de encuentro. Una cultura de encuentro. Ya, no una cultura de rompimiento, de cancelación. Me gusta una frase que se utiliza en un artículo, pastor, ser artesanos del diálogo. Exacto. O sea, de poder construir. Un artesano desarrolla, construye, se esfuerza por ese diálogo. Es intencional. Exacto. Ya no busca cancelar. Exacto. Pero contrario a eso, muchas veces los efectos son ruptura de amistades, agresividad, desinformación y lo que decíamos, juicios rápidos. Sí. Juicios rápidos. O sea, porque lo más fácil es que, saber va. Y usted emite un juicio por un tweet, ¿ya? Por una publicación, por una foto en redes sociales. No es válido. Hay que analizar. ¿Resistencia? Bueno, ya casi termina el programa, iba a decir yo. Yo le hago señas ahí todo. Pero bueno, estamos hablando un poco sobre polarización y redes sociales. Estamos en el episodio 187 de Diálogo de Fe y Salvación. Quédese con nosotros porque se vienen unas buenas conclusiones y les animamos a participar con nosotros. Estamos viendo que hay algunos conectados. ¿Qué piensa usted de la polarización y redes sociales? ¿Ha sido usted alguna vez objeto de cancelación en redes sociales? ¿Ha usted tenido algún encontronazo políticamente en redes sociales? O, por ejemplo, por sus ideas religiosas, ¿ha tenido usted algún enfrentamiento? ¿Hay alguna riña social, verdad? Cuéntela, escriba su experiencia y la vamos a estar compartiendo acá con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con nuestro hermano Carlitos que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia. Damos gracias al Señor por permitirnos este espacio en donde observamos desde una perspectiva bíblica las distintas situaciones y el acontecer mundial que tiene contacto y conectividad con el caminar de la Iglesia de Cristo acá en la tierra. Y hoy vamos a hablar de un tema el cual está copando las redes sociales durante esta semana y precisamente hoy miércoles 7 de mayo del año 2025 inició el cónclave en Roma. Y usted podrá decir, bueno, ¿y ustedes qué tienen que andar hablando de eso? Bueno, creemos que es importante desde una perspectiva de todos los desafíos, de todas las perspectivas, luchas, ¿sí? De las luchas que la iglesia tiene hoy en día. No vamos a descartar de que muchas de las luchas existe
y lamentablemente tengo que decirlo así, existe cierto sector católico romano que en cuanto a esas luchas, pues somos afines, ¿sí? Estamos conectados y somos afines, tenemos una misma forma de pensar ante diferentes situaciones. Por lo tanto, sí importa desde una perspectiva política observar qué sucede en Roma. Y una de las cosas que queremos decir desde la resistencia, y sé que muchos buenos amigos católicos romanos que tenemos, por ejemplo, y que nos ven también, van a estar de acuerdo con nosotros. A ellos les va a dar un poquito de pena tal vez expresarlos, pero creo que es el sentir. Un alto porcentaje de la iglesia católico romana tradicional, la iglesia católico romana conservadora, que podemos decir que es un 90-95% probablemente, no quiere un papa progre. No quiere un papa que sea más afín a ideologías neomarxistas que a la misma palabra de Dios. Creemos que desde su interioridad la iglesia católico romana está viviendo un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis la cual este cónclave, creo yo, en la poco tiempo que tenemos de vida en esta tierra, es uno de los cónclaves más mediáticos que ha existido en la historia, porque tiene muchas implicaciones, no solo desde la perspectiva doctrinal de la iglesia, sino también desde el impacto que Roma tiene en el mundo, desde la perspectiva política, porque no vamos a descartar la influencia y el poder que el Vaticano tiene en los diferentes actores que existen a nivel mundial en cuanto a la administración de la comunión de los seres humanos. Roma tiene presencia, el Vaticano tiene presencia. Por lo tanto, la elección de este papa importa. Y muchos, pero muchos seguidores del catolicismo romano están pidiendo a gritos que un papa conservador vuelva al papado. Escuchaba un cardenal diciendo que anhelaban que volviera un papa con un sentido apostólico, con un sentido bíblico, un papa como Ratzinger, por ejemplo, Benedicto XVI, con un sentido de volver a la doctrina, en palabras de ellos, pero sí temen. Y hay candidatos de ciertos papas, los cuales tienen el objetivo de abrir la iglesia a ideas contrarias a los principios fundamentales del cristianismo. Obviamente desde la perspectiva de la iglesia de Cristo, de la iglesia protestante, no compartimos muchas cosas con Roma, pero hay cosas que sí. Y desde esa perspectiva, creo yo que urge que a Roma vuelva un papa católico, un papa conservador, que respete la doctrina tradicional del catolicismo romano. Es necesario, y a ver qué dice el cónclave, a ver qué dice este proceso que Roma ya inició precisamente el día de hoy, y pues esperamos que depara para el caminar, ¿no? El caminar de Roma para estos días. Y que quiero, ¿no? Pues de reojo el protestantismo también observa lo que pasa en Roma. Por lo tanto, familia, no dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación después de La Resistencia. Muchas gracias, hermano Carlitos, por ¿Quiere papa progre? Por tema polarizante ese que usted compartió. Le iba a decir.
No, mi fuente fue, por cierto, pastor, esta cadena que está transmitiendo en vivo. Olvido el Vatican nombre. News. No, sí, pero de la perspectiva iberoamericana. Olvido el canal, es un canal católico romano, muy conocido. Olvido el director, pero muy, muy reconocido y están preocupados. Sí, pues. Ellos decían eso y me llama la atención en la entrevista un cardenal, fíjate, decían eso, que están profundamente admirados de la polarización que ha generado ese tema. Sí, es un tema bien. Es un tema para ellos. Es un tema polarizante. Es un tema, ¿no? Y para ellos está haciendo algo tremendo, pastor. Y obviamente, pues, usted sabe y toda nuestra gente sabe que las diferencias que existen, pero en cuanto a las luchas, pastor, en cuanto a las luchas en los organismos altos, en cuanto a la descomposición social que el sistema quiere poner, tenemos que decir que con Roma, y hay que aclarar ahora, con la Roma tradicional, con la Roma conservadora, pues coincidimos. Pero, bueno, ahí tienen temor también el sector conservador de ciertos candidatos fuertes, pastor, y temen también. Pero hay un dicho que es muy famoso, dicen en el Vaticano. Sí, el que entra a la Capilla Sixtina como papa sale como cura. ¿Ya? O sea, es un dicho, dicen, que históricamente se ha hecho realidad. Saber, Sí, pues. Ajá. O sea, haciendo énfasis en que la decisión que se tomará es una decisión que realmente nadie la sabe, ¿verdad? Aunque obviamente hay posturas que se manejan, pero... ¿Sabe? Pensé que solo desde la perspectiva protestante había lío en cuanto a la posición política. No. Escuche, también hay. es el principal lío ahorita. Sí, es el principal lío. Y decía este cardenal que él está orando, escuche esto, está orando para que dejen sus diferencias. Sí, pues. Mira, es interesante escucharlos y yo creo que es bueno. Ahora le quiero decir algo, mucho católico romano, pastor, llamemos un católico romano que está con una buena, con gente educada, con una buena conciencia de querer hacer las cosas bien, está preocupado. Sí, pues. Por el futuro que pueda tener la iglesia. Pero bien. Bueno. Queremos saludar a los hermanos y hermanas que están conectados. Rebeca Orellana nos dijo ahí presente desde el primer momento. Así que, saludos. Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga también. Juan Alonso Mellado también. Juanito, muchas gracias. Dios le bendiga. Mabel Barrientos también. Rivas dice presente. Gracias, Mabel. Dios le bendiga por la sintonía. Mita, así pastor. Es. Kim Díaz Vidal de Valdés también. Muchas gracias. Saludos. Hermana, por estar con nosotros. Kimi. Hermana Dairin Girón de Suquino también. Saludos, hermana Dairin. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermana Judith Hernández también. Dios le bendiga, hermana Judith. Kenny David Chacón también. Saludos. Dios les bendiga. ¿Qué nivel? Así es. Excel. No sé cómo se pronuncia el nombre, pero bueno, dice Excel. También, si no estoy mal, de San Jorge Zacapa, algo así. Saludos, Excel, muchas gracias por estar con nosotros. Marvin Somoza también, gracias Marvin, Dios le bendiga. Doctor. Y hermana Zoilita Hernández. Saludos, así que es, hermana Zoilita. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Saludo especial también nos escribía por WhatsApp hermana Sandri Morales, pastor. Así es. Allá hacia la parte noreste de los Estados Unidos de Norteamérica, fiel oyente con su esposo. Sí, también pues. Eddie, se llama Eddie también. Eddie, esposo, ¿se recuerda? Saludos al tocayo. Sí, nos escuchan allá y gracias por estar con nosotros también. Saludos a los que nos ven a través de Amigos TV, pastor, así es, a la colonia Minerva, siempre pendientes. Gracias por estar con nosotros, pastor. Vamos a finalizar. Sí. Necesitamos finalizar y nos quedamos cortitos. Sí, nos quedamos cortitos, pero terminemos con una reflexión, pastor, de cómo en estos tiempos de crispación, en estos tiempos de desinformación, como en estos tiempos complicados, Eddie, el testimonio cristiano allí también es necesario. Sí. O sea, allí tenemos que poner nuestro granito de lo que dijo el Señor, pastor. Bienaventurados los pacificadores. Así es. Eso iba a decir yo precisamente. O sea, ahora, ser pacificador tampoco implica negar la verdad y ser relativista. Correcto.
Porque ese tema también está ahí. La esfera del testimonio, la parte del testimonio también entra dentro de la esfera de las redes sociales. ¿Ya? Entonces también debemos testificar a Cristo allí. Claro. ¿Ya? Y testificar a Cristo ahí lo hacemos con lo que decimos y con lo que no decimos. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Efesios 4, 2 al 3, Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos unos a otros con paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque la polarización también se da dentro de nosotros mismos. Claro. Porque dentro de la iglesia también hay personas con ideas distintas, con ideas diferentes, con ideas contrarias en muchos temas. Ya entonces, ¿pero a qué nos llama el Señor? Bueno, en boca de Pablo dice Efesios, sopórtense con humildad, con paciencia, porque Cristo está por encima de nuestras diferencias políticas, sociales y cualquier otra. Sí. ¿Ya? Pero luego también Romanos 12, 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pastor, otro texto importante también, cuando el Señor nos llama a ser solícitos en guardar la unidad. Así es. Exacto. Disciplinados. Entre nosotros, ¿verdad? O sea, esa palabra solícitos indica mucho. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos por saber llevar las cosas. Intencionalidad. Ser intencional con eso. Exacto. También tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, Pablo también llama a no tener divisiones a Corinto, que era una iglesia que eran unos cracks para dividirse, ya, para generar divisiones. Pero a mí me llama la atención, fíjese, pastor, especialmente aplicado, y es un texto que tocó mi corazón, especialmente aplicado a este tema que estamos hablando, que es lo que dice Proverbios 15:1, ¿ya? Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero es un proverbio antitético, mire, porque la otra dice, mas la palabra áspera hace subir el furor, dice. Sí. Ya, entonces, nosotros en eso podemos afectar en las redes sociales, ¿verdad? Usted también, Santiago 1:19 dice, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Tremendo. ¿Ya? Y para todo esto, pastor, una dosis de discernimiento creo que es importante. Así es. El evangelio nos desafía a un discernimiento constante. No podemos permitir que la lógica de la polarización eclipse nuestra vocación cristiana. Exacto. Que Dios nos ayude. Correcto. Pastor, gracias. Pues, palabras finales. Contento de poder estar una vez más en este diálogo. ¿Seguimos? Sí, vamos a seguir quizás unos 2, 3, 4, 5 o 15 capítulos de esta serie. Muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros, por terminarnos y aguantarnos una hora. Saludos a Santiago Flores Monroy, que se conectó ahorita. Saludos, de último. Santiago. Dios te bendiga, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Y queremos invitarles a que usted pues comparta este contenido en las distintas plataformas. Muy pronto este episodio estará en Spotify y también en YouTube. Así que nos puede buscar como Diálogo de Fe y Salvación. En YouTube ya está en vivo. Bueno, YouTube, exacto, ya está en vivo. Pero en Spotify pronto estará ahí para que usted lo escuche como podcast. Y pues un gusto poder compartir con este diálogo. Y esperamos que los capítulos que vengan pues sean edificantes, constructivos y que nos den una luz, ¿no? Para navegar en medio de la polarización de estos tiempos. En medio de este mundo turbulento, la paz en Cristo, pastor, nos dé sabiduría. Y que seamos pacificadores nosotros también. Claro, y discernimiento. Sí. Bien, familia, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo programa. Pero antes, siempre queremos recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.